casi ya tardes de nuevo y les doy las sugerencias para los bloques de oración de esta tarde, que ya significaría ni más ni menos que el tercer día de ejercicios. Estaríamos moviéndonos todavía en el tema del llamamiento, pero también, como estamos haciendo de un modo o de otro, para la tarde les propondría que si hicieran oración nuevamente sobre el llamamiento, pero desde la perspectiva del nosotros, del cuerpo apostólico. Como siempre también les doy algunas sugerencias por si esas sugerencias alimentan un poco o enriquecen algo, lo que por supuesto siempre será mucho más valioso de parte de ustedes a la hora de pensar cómo enfocar, cómo establecer ese diálogo con el Señor a propósito de la oración. Empiezo con una sugerencia en relación a lo que va a ser un poco la línea de fondo, que es la vocación, la llamada, siempre en un sentido muy amplio, en un sentido muy eclesial, en un sentido ampliamente eclesial, sin fijarme exactamente en las concreciones de esa vocación dentro de la Iglesia. Y es una distinción que ayuda mucho, me parece a mí, por lo que yo he podido también aplicarla a mí una vez que la he conocido, porque me explica cómo va avanzando la llamada o el llamamiento o la vocación dentro de la experiencia personal, pero también dentro de la experiencia de las instituciones. La distinción es muy sencilla, es la distinción entre las llamadas seguimientos primeros de las llamadas o seguimientos, vamos a llamarlos segundos. Y me explico. ¿Qué son las llamadas primeras? Las llamadas primeras son esas llamadas que tienen una enorme potencia ilusionante. Son esas llamadas que hemos vivido, que son rompedoras, tienen una novedad extraordinaria. Son esas llamadas que ponen delante de nosotros horizontes enormes. Es verdad que a lo mejor, no son horizontes del todo definidos, pero da igual, ponen un gran horizonte en la vida. Son esos momentos más bien pioneros de nuestras trayectorias personales. Por ejemplo, yendo a la Biblia, pues a lo mejor una llamada primera de este tipo es la que vive Abraham en sus inicios, o Moisés, o yendo al Nuevo Testamento, pues es la llamada típica de Leví, de Mateo, o la llamada de Pablo. Y dando otro salto, si miráramos a San Ignacio de Loyola, pues ciertamente la llamada que él experimenta estando en convalecencia en su tierra natal, después de haber sido herido en la guerra, en una contienda en Pamplona, en Navarra. Este tipo de llamada también tiene a veces una versión, vamos a llamarla entre comillas, más humana. Es el momento del gran enamoramiento, del primer enamoramiento que pues hemos tenido alguna vez en la vida. Es el momento en que nos adentramos en un trabajo cuando hemos tenido la suerte de poder encontrarlo y ver ahí todas las posibilidades que estaban como contenidas y las vamos realizando precisamente en la medida en que realizamos ese trabajo, esa profesión, y así sucesivamente. Mirando los ejercicios, estas llamadas primeras tienen el sabor a veces de cuando llegamos al pecado, lo hablamos ante el Cristo crucificado y de pronto nos sentimos como impulsados a servir de una forma que no esperábamos, precisamente por cómo habíamos imaginado nuestro pecado. Y ya por finalizar esta enumeración de posibles llamadas,
primeras, poniendo ciertamente en quien hay que poner el ejemplo principal en Jesús. Jesús vivió algo de llamadas primeras. Hay un momento en la vida de Jesús que es dulce, que es particularmente luminoso. Todo es entre comillas fácil, todo es como inmediato. En el estudio del Nuevo Testamento se le llama a esa fase de Jesús, de su vida pública, la primavera Galilea. Fue un momento muy productivo, un momento de contacto con la gente, un momento de milagros, un momento de convocación de personas. Era el Jesús que estaba viviendo, parece, ¿no?, si se pudiera decir así, esa llamada primera. En el lenguaje más, o en el ámbito de la vida religiosa, en concreto de la compañía, yo les diría que esto es lo que a veces viven mucho los jesuitas. Bueno, aquí hay compañeros que me están escuchando, pero en fin, este tipo de llamadas primeras son las típicas del noviciado, por ejemplo, o son las típicas de la tercera aprobación. Ahí verán, estoy hablando ahora a los laicos, ¿no? Y a las laicas que están aquí, ahí siempre van a ver a compañeros jesuitas que viven un momento como muy especialmente luminoso y animante. Bueno, y por acabar, son las grandes congregaciones generales, esos grandes encuentros en donde ¡bum!, aparecen luces absolutamente novedosas para la orden. Estas son las llamadas primeras, los seguimientos primeros. Pero hay otras llamadas segundas, otros seguimientos segundos, de forma que la vocación hay que concebirla también como constituyéndose de estas llamadas segundas. ¿Cuáles son esas llamadas segundas? Son esas llamadas que concretan a las primeras. Imagínense, de una llamada primera a la fe y a la justicia y al diálogo con la cultura y al encuentro con otras religiones. Bueno, pues la llamada segunda, después de esa llamada primera, es: vas a trabajar en concreto en el sur de la India. Ahí, en una comunidad pequeña, en la costa, donde hay una parroquia jesuita. De los grandes desafíos a una concreción muy, muy peculiar. Las llamadas segundas o los seguimientos segundos son los que ponen el aquí, el así y el ahora. De aquellas llamadas primeras pasamos entonces a las segundas y metemos todas las particularidades que habría que tener en cuenta para que realmente esas llamadas finalmente se realicen. Les pongo un ejemplo también sacado de la vida religiosa. Las llamadas segundas, las típicas llamadas segundas, son esos destinos que van recibiendo los religiosos o las religiosas a lo largo de su vida, de forma que después de un discernimiento corporativo, de un discernimiento de la congregación, uno acaba recibiendo pues una invitación a que haga en concreto eso en ese lugar, en ese espacio, en ese tiempo y con esa gente. Y así pueden suceder muchas veces. Un religioso o una religiosa en su vida habitualmente puede recibir más, incluso hasta de 2 o 3 destinos. La vida laical, supongo que también esto tiene diferentes traducciones y creo que la pueden hacer enseguida, a poco que miren en cuántos momentos hay que aterrizar un montón de decisiones que quedaron como abiertas en el inicio de lo que sea, de la familia o incluso del trabajo. Bueno, pues podríamos decir que el seguimiento del Señor es un proceso por el que vamos pasando siempre de llamadas primeras a llamadas segundas. Entonces, ¿hay escenas vocacionales como definitivas en donde todo está clarificado? No. La vocación, y en este caso me refiero a una vocación también en un sentido muy, muy genérico,
la vocación es algo que se va produciendo lentamente, es como una cocción, como un proceso en el que van apareciendo de vez en cuando algunas llamadas primeras, pero a continuación para ir siempre acompañadas de llamadas segundas. La vocación entonces sería como una itinerancia de unas llamadas a otras, sería como un proceso por el que continuamente vamos de una fase o de un momento primero a una fase o un momento segundo. Fíjense, si le preguntáramos a San Pedro dónde él pondría exactamente el momento cumbre de su vocación, a lo mejor estoy haciendo un poco de ficción, a lo mejor él diría, mira, no fue exactamente el momento vocacional fuerte, decisivo, sí, la famosa escena del lago cuando todavía no habíamos formado grupo con Jesús y bueno, no sabíamos realmente qué hacer hasta que Él aparece y nos invita a ser pescadores de hombres. Bueno, esa escena que conocemos perfectamente. A lo mejor San Pedro diría, no, no fue ahí. Fue también en el lago, pero fue en aquella experiencia con Jesús resucitado. Una experiencia en la que había, por cierto, ya el presupuesto de la traición, el presupuesto de la crisis que le sucedió a Pedro y a todo el grupo de los primeros compañeros con el maestro en el peor momento de la vida del maestro. Pedro nos diría, ese fue el momento vocacional fuerte, fue el momento en el que aquella llamada primera de pronto se concretó en una llamada segunda que ya incluía los condicionantes que tenía Pedro a la hora de entenderse como seguidor incondicional de Jesús. Bueno, pues estamos en un momento, y ahora miro nuevamente a esa especie de globalidad que nos abraza a todas las sociedades y en concreto a nuestras dos provincias. Bueno, quizás estamos en un momento en el que a muchos cristianos les viene un poco de dificultad precisamente en un contexto no tan evidente para el cristianismo y es, sí, hay llamadas primeras, pero es necesario volver a llamadas segundas, es necesario concretar algo más esa llamada primera y concretar esa llamada primera dentro de un contexto bastante difícil. Y lo estamos viendo, esa aceptación de llamadas segundas, esa aceptación no está siendo inmediata y vivimos muchas crisis vocacionales, no solamente en la vida religiosa, sino también en la vida laical. Y la vida laical también se manifiesta de muchas maneras y en función de esas manifestaciones vemos que sucede lo mismo. El mundo del trabajo no les digo nada, el mundo de la familia, el mundo de las relaciones fundamentales. Bueno, pues estamos viviendo un momento en que sí tendríamos que aceptar que nuestra historia vocacional siempre nos va a invitar a nuevas llamadas segundas. Pero eso no es tan fácil admitirlo, o por lo menos tenemos ciertas dificultades. Y a veces la dificultad es que creemos que, bueno, la realidad es tan compleja que no es tan inmediato distinguir qué es lo que está pidiendo Dios en sus llamadas segundas. Y habría entonces que recordarnos que no, que Dios llama otra vez, que Dios no ha terminado de realizar su reino en la historia. Tendríamos que admitir que no, que nuestra vocación está invitada siempre a algo más y también en este momento. Incluso eso lo podríamos aplicar a los sujetos colectivos de los que formamos parte.
la provincia de Paraguay en concreto, está invitada a seguir desarrollando esa vocación que tiene dentro, esa proyección hacia adelante que le pide Dios. La humanidad va cambiando en las necesidades. Estamos por ejemplo, en un contexto pandémico respecto al cual la humanidad tenía escasa memoria de una situación parecida. No teníamos en los anales de la historia de un modo claro, sino ya un poco lejanamente, qué es lo que habíamos hecho, cómo habíamos reaccionado. Bueno, esto no lo hubiéramos imaginado hace más de un año. Las necesidades cambian, los desafíos se transforman, las gentes precisan siempre cosas que no podemos hasta ni sospechar. De forma que Dios, al querer acoger esas necesidades, como que también convoca a vocaciones o llamadas segundas, de forma que las ofrece y mira nuestra libertad a ver qué es en definitiva lo que elegimos. Entonces estaríamos ese sería como el planteamiento, sí, hemos de ir a los llamamientos segundos. ¿Por dónde nos vienen los llamamientos segundos? ¿Los interpretamos bien? ¿Los entendemos bien? ¿Y qué les estamos diciendo a esos llamamientos segundos de Dios? Bueno, pues tomo como siguiente complemento desde la distinción anterior, entonces una consideración que un poco contextualiza el momento de la compañía, y en tanto que contextualiza el momento de la compañía también nos contextualiza a nosotros como sujetos colectivos, como provincias. Y lo que les quiero indicar es que, desde hace ya mucho tiempo, hoy por hoy cualquier provincia está continuamente metida en un cierto ejercicio de clarificación y de formulación de sus llamamientos segundos. Eso se traduce en proyectos apostólicos, y ustedes están ahora mismo en la elaboración de uno para la provincia. Se traduce en planificaciones que duran unos cuantos años, se traduce en propuestas de los provinciales. Pasen todo eso incluso a las instituciones también hacen sus planificaciones, ahí hay unos objetivos que se formulan y que se persiguen durante ciertos periodos de tiempo como una forma igualmente de entender que las instituciones tienen ante sí ciertos llamamientos segundos a los que han de seguir o a los que han de proporcionar un proceso de realización en determinados periodos de tiempo. Resulta que también la compañía como cuerpo apostólico a sí misma se ha dado un proceso por el que le han aparecido, vamos a llamarlos nuevamente utilizando la distinción anterior, la compañía se ha formulado como llamamientos segundos, y en concreto la Congregación 36 es la que dice a toda la compañía que le van a venir nuevas llamadas, que tiene que encontrar esos llamamientos segundos que Dios en este momento nos desea plantear como cuerpo apostólico. Fíjense lo que decía la congregación. Con frecuencia y con fuerza fue emergiendo la llamada, se refiere al proceso de la congregación, la llamada a participar en la obra de reconciliación que Dios está realizando en nuestro mundo herido, es decir, la reconciliación con Dios, la de unos con otros y la de los seres humanos con la creación. Eso ha adquirido una nueva urgencia. Esta reconciliación es siempre obra de la justicia, una justicia discernida y formulada por las comunidades y contextos locales. En el centro de la obra de la reconciliación de Dios se encuentra la cruz de Cristo y también nuestra participación en ella. Ahí tienen la formulación de una congregación a toda la compañía
de un llamamiento que prosigue, que avanza sobre los llamamientos previos de las congregaciones anteriores, la reconciliación. La Congregación General 36 dijo entonces al Padre General: por favor, Padre General, concrete todavía esto y formule unas preferencias apostólicas universales para toda la compañía. Tómese el tiempo que quiera, pero haga un proceso bien fundamentado de discernimiento que apoye finalmente, si es así, gracia de Dios, pues que apoye el alumbramiento de unas llamadas que podemos entender en esta clave segundas que impulsen a la compañía durante unos años. Y efectivamente, hace muy poco la compañía recibía de mano del Padre General el planteamiento de unas preferencias apostólicas universales. Como ven, visto incluso el conjunto apostólico de la compañía, también un cuerpo plural como ese recibe llamamientos segundos, y llamamientos segundos que de alguna forma son enormemente importantes para cualquier provincia del mundo. Bueno, pues desde estas dos consideraciones, una distinción y cómo estamos, jesuíticamente hablando, cómo estamos en un proceso de recepción de llamadas segundas, mi sugerencia para la tarde, para los dos bloques de oración de la tarde, es que con mucha calma puedan leer, seguramente ya lo han leído, por supuesto, entonces sería como releer el texto en el que el Padre General presenta a la compañía las preferencias apostólicas universales. Este texto se los voy a facilitar con el esquema de estos puntos. De forma que con la lectura de las preferencias apostólicas universales, de alguna forma nos sintamos como provincia con la pregunta de cómo podemos acoger, en tanto que nosotros apostólico, cómo podemos acoger estas preferencias. Como están en un proceso de elaboración de un proyecto apostólico, han tenido una asamblea previamente a los ejercicios, me imagino que estas búsquedas tienen ya recorrido. Bueno, pues sería como otra vez recordarlas, revivirlas ante Dios y nuevamente pedirle a Dios que asiente esos llamamientos segundos, y todo lo que pueda ayudarse al proceso de elaboración del plan apostólico en esa clave siempre será un gran fruto de esta tarde. Pero les indico algunos avisos ante siempre los llamamientos segundos, ante esta especie de peticiones o nuevas peticiones de misión que vamos descubriendo en la medida en que vamos avanzando. Cuando uno ve lo que está sucediendo en el mundo, este sería el primer aviso: la cantidad de cosas que son necesarias para hacer. Como cuando uno ve la ingente cantidad de supuestos llamamientos segundos que podría haber en juego, nos puede venir el desánimo. Y en realidad tendríamos que luchar contra el desánimo ante lo mucho que hay que hacer. Lo mucho que hay que hacer es enorme, pero es inabarcable para nosotros. En todo caso, es un poco más abarcable para la Iglesia universal. Pero no se trata de resolver todas las dificultades que existen a nuestro alrededor, siendo dificultades. Se trata de escuchar en Dios qué es lo que Él nos pide en concreto hacer para afrontar ciertos desafíos que están reclamando la salvación de Dios, que están reclamando la palabra de Dios, que están reclamando la sanación de Dios. Es
recibir de Dios justamente, en este caso un llamamiento segundo, que apunta a una concreción que es determinada, pero que es dada finalmente por Dios. La llamada nunca es un hay que hacer, sino la llamada es finalmente un hacerlo con Él, y hacerlo con Él desde la conciencia de que somos invitados a estar con Él para realizar algunos llamamientos segundos. El segundo aviso ante, en este caso, un texto como las preferencias universales, las preferencias apostólicas universales, y en conexión con eso, quizás ante un proyecto apostólico de una provincia, es que, bueno, a la hora de entender por dónde pueden ir esas llamadas segundas, no leamos a veces estas propuestas que nos vienen de fuera como si se tratara de un mero análisis, como si en realidad fuera cuestión de situarnos como sí, analistas de la situación. También nosotros lo podríamos así realizar, podríamos realizar también un análisis de la situación para sacar algunas conclusiones. Entonces lo que habría que evitar es la discusión con estas ofertas, con estas propuestas de llamadas segundas, como si fuera una especie de tertulia o de foro de analistas sobre la realidad. ¿Y por qué? Pues porque cuando recibimos estas llamadas segundas en forma de documentos, grandes documentos, por ejemplo, de la compañía, pongo ahora mismo el ejemplo solo de la compañía, pero se podía aplicar a otros grandes documentos de iglesia, como que deberíamos aceptar que en ellos ha habido un ejercicio de discernimiento por el que se entiende que es Dios propiamente quien ha hecho el análisis. Y es Dios quien, haciendo el análisis, propone entonces sugerencias de colaboración. Es como, para poder leer en este caso las prioridades apostólicas universales, como que tendríamos que tener la confianza suficiente para admitir que detrás hay no tanto un voluntarismo de un sujeto apostólico plural como el de la compañía, que quiere hacer determinadas cosas, sino hay una lectura de lo que en principio Dios entiende que está sucediendo. Es un documento que parte del análisis de Dios sobre la realidad, y acogerlo así para evitar entonces esa confrontación que a veces tenemos con los llamamientos segundos. No, yo no quiero que sea así el llamamiento segundo, o no quiero que sea en este sitio, o no quiero que sea en esta gente. Yo preferiría otros sitios, otros tiempos, otros lugares. Y entonces empieza uno a discutir con los llamamientos segundos y no avanzamos. No avanzamos verdaderamente en el seguimiento. Y por último, cuando nos planteamos llamamientos segundos, que en el fondo es un planteamiento nuevamente a nuevas acciones, a una nueva praxis, qué bueno sería es recordarnos la humildad, otra vez la humildad. Por aquello de que sí, tenemos que aceptar en los llamamientos segundos como lo pequeño que hay en ellos, lo pequeño y concreto que el llamamiento segundo toca finalmente. Muchas veces esto se ve, por ejemplo, en la discusión ahora mismo que hay sobre cómo afrontar el futuro ecológico del planeta. Bueno, se pueden hacer grandes objetivos de milenio para toda la humanidad. Estamos ahora en la famosa Agenda 2030, que establece unos 17 objetivos de sostenibilidad. Bueno, son grandes palabras, son grandes horizontes, pero qué curioso, para que eso sea posible, quizás todo pase por cómo tú ahora llevas adelante la gestión de los residuos de tu casa y la forma en que desechas el papel
la forma en que tratas un vidrio de una botella. Esa es la concreción finalmente de todos esos grandes objetivos del milenio que plantean las agendas medioambientales, viendo la totalidad del planeta. La humildad, el aceptar que los llamamientos segundos nos van a llevar a pisar parcelas pequeñas de la realidad, pero esenciales que toquemos y que trabajemos para que se produzcan las grandes utopías. Decía Ortega y Gasset, un filósofo español, decía, un poco pensando, ¿no?, en estos que se creen que pueden hacer mucho y que desprecian los pequeños detalles, ¿no? Decía, un poco de luz vamos a buscar. No se espere, por supuesto, cosa mayor. Doy lo que tengo. Que otros capaces de hacer más hagan su más, como yo hago mi menos. Nuestro menos es lo que en definitiva hemos de hacer, y cuando leemos estos grandes documentos que hablan de llamamientos segundos, como recordarnos que de acuerdo, pero son posibles en la medida en que aceptemos la dinámica del llamamiento segundo que nos lleva a nuestros menos, a esas teselas pequeñitas del gran mosaico de la solución que necesitan determinadas situaciones. Bueno, pues con estas sugerencias, animarles a una tarde en la que posiblemente Dios, de una forma o de otra, nos puede ir indicando o nos puede recordar que ante nosotros hay llamamientos segundos. Y entonces ante Él, como avivar el deseo de que esos llamamientos segundos aparezcan poco a poco en el proceso en que se encuentran como sujeto colectivo de provincia, que todo eso pueda vertirse algún día en un plan por el que puedan ver exactamente, mira, este es el llamamiento, ahora sí segundo, que completa esos llamamientos primeros que todos han vivido, que les proyectaban al seguimiento de un modo todavía como muy general, pero también totalmente necesario. Pues nada, muy buena tarde y ya nos vemos otra vez en los puntos.